De la mañana, y Jorge Liotti viene escribiendo hace ya 2 domingos una serie de notas en su columna habitual de La Nación, hablando un poco acerca de qué tipo de transformaciones muy profundas están ocurriendo en la economía y la sociedad argentina. La baja de la tasa de natalidad, con todas las consecuencias que trae, lo que esto va a significar en el futuro para el sistema jubilatorio. Y el gobierno está en el medio de la discusión de la reforma laboral. Y hay un tema clave, determinante, que vos decís, bueno, hay apertura de importaciones, hay caída de la actividad industrial sobre todo, hay destrucción del empleo privado, y sin embargo no está pasando lo que pasó en los 90, que es que vos se te disparó el desempleo. ¿Por qué? Bueno, porque hay toda una nueva realidad que tiene que ver además con la cuestión tecnológica, las plataformas, que dan una especie de colchón de aquel que queda fuera de un trabajo registrado, ¿a dónde va a parar? Bueno, y hay una novedad muy grande que parece que en el mundo del empleo todavía no termina de entender bien la medición del INDEC. Por eso estuvo reunido también Marco Labaña con los dueños de las plataformas y demás, para tratar de estudiar un poco mejor desde la estadística qué está pasando con el movimiento del empleo. Que aquel que por ahí pierde el empleo no va necesariamente a caer un empleo no registrado, el empleo llamado negro, sino que lo que está creciendo es el cuentapropista no registrado, que es distinto que el trabajador que labura en una pyme o en una empresa y lo tienen sin registrar. No, ese es el que uno entiende o piensa habitualmente como el trabajador en negro o el trabajador no registrado. Bueno, ahora hay un montón de trabajadores que se las rebuscan de alguna manera, que no están registrados en ningún lado, que no dependen de nadie, que forman parte de ese universo que crece mucho y que no figura como desempleado. Jorge Colinas, economista, preside el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, IDESA, que justamente hizo el trabajo en base al cual escribió Jorge Liotti sobre esto, que se llama De cuentapropistas e informales. Buen día, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Bueno, ¿qué es esta nueva figura que crece tanto? No es el informal antiguo, sino que tiene una nueva modalidad. Bueno, eso es el cuentapropismo, es esto de la persona sale a trabajar por su cuenta, a hacer algo. Siempre estuvo presente en la Argentina. Lo que sí es que se observa en los últimos 10 años que es el tipo de ocupación que más crece. Y es porque como el estancamiento económico no genera empleo asalariado en blanco en las empresas, entonces, y luego las penalizaciones que la justicia laboral y la legislación laboral le puso al trabajo asalariado en negro, lo que terminó resultando es que ya no hay creación de empleo ni en blanco ni en negro en las empresas. Entonces la gente lo que tiene que hacer es salir a trabajar por su cuenta. Y ahí es donde entran las plataformas, en donde facilitan muchísimo el autoempleo, ya sea transportando gente, llevando la comida a la casa, y muchas veces hasta incluso vendiendo a través de las redes, trabajando, haciendo algunas cosas y ofreciéndolas por las redes. Y esto hace de que entonces mucha gente aparezca en las estadísticas laborales como ocupada, pero ocupada como en un empleo cuentapropista. Y colateralmente ayuda a que la tasa de desempleo sea baja. La tasa de desempleo es 7%. Lo que sucede es que la gente tiene problemas de empleo por el lado de que tiene que trabajar por su cuenta. ¿Y es un fenómeno de varones, mujeres? Porque uno ve por ahí, si piensan el fenómeno de las plataformas, de los deliveries o qué sé yo, son mayormente varones. Pero también entiendo que lo que es venta por ahí por Instagram, ese tipo de emprendimientos tienen mucho mayor presencia de mujeres buscando ese tipo de salida laboral. Lo cual es positivo, en el sentido de que si no estuvieran las plataformas, muchas de esas mujeres posiblemente serían laboralmente inactivas, o sea, no tendrían forma de participar en el mercado de trabajo. De esta otra forma, con las redes pueden hacer cosas que les interese hacer, que les guste hacer, muchas veces un hobby, y venderlas por las redes. Y eso ya es un trabajo remunerado. Entonces, ahí es donde la parte positiva de las aplicaciones es que ayuda muchas veces a mujeres o a jóvenes estudiantes, por ejemplo, a fácilmente conseguir un trabajo que es flexible, en el sentido de que se adapta a los horarios que muchas veces las mujeres y los jóvenes necesitan tener para trabajar. Bueno, no sé si un hobby para las mujeres, sino que seguramente como están más afectadas a las tareas del cuidado, tienen que menor disponibilidad horaria a veces. Claro, pero también a la vez teje algo o cocina o hace algunas cosas, digamos, que le gusta hacer, y las aplicaciones le permiten poder ofrecerlas en el mercado de trabajo
digamos, en el sentido de poder ofrecerlas en el mercado donde la gente las compra, y ahí es donde ella entra al mercado de trabajo, vendiendo a través de las plataformas. O sea que ustedes dicen que la razón por la cual, pese a que la economía no crece hace 10 años y hay además, por lo menos, destrucción de empleo en estos últimos 2 años, de empleo registrado, 120.000 empleos menos los 80.000 del Estado nacional y demás, eso ocurre simultáneamente a que no sube la tasa de desempleo porque crece no el empleo informal, sino esta figura más específica del cuentapropismo. Así es. O sea, la destrucción neta que puede haber en empleos asalariados en empresas o en el Estado termina, digamos, compensándose por un aumento en el cuentapropismo facilitado por las aplicaciones. Y este cuentapropismo no tiene, digamos, no es monotributista, no se anota, no se registra, porque hay otro fenómeno paralelo que es el crecimiento del monotributo, ¿no? Pero este cuentapropismo está por afuera del monotributo. Sí, el monotributo estuvo creciendo mucho hasta el año 2024. El año 2025 se observó un gran aumento del cuentapropismo. De hecho, el aumento del empleo fue enteramente por cuentapropismo. Y cuando uno mira cómo evolucionó los registrados en el monotributo, no aumentaron. Quiere decir entonces que el aumento del cuentapropismo fue casi enteramente informal. O sea, un cuentapropista que ni siquiera se inscribió en el monotributo. Claro, y por ahí yo pienso, porque ese cuentapropista, pienso en la reforma laboral que plantea el gobierno, no tiene quien lo emplee. O sea, por más que se abaraten las cargas y se baje la litigiosidad o lo que fuese respecto de eventualmente lo que significa tomar un empleado, en este tipo de situaciones no hay un empleador del otro lado. Así es. O sea, lo que está pasando en Argentina es que los empleadores quedaron espantados con el tema de emplear a algún trabajador por los riesgos que eso significa. Bueno, pero también una economía que no crece significa que no hay mercado. O sea, más allá de que esté espantado o no, hay algo del crecimiento económico. Se supone que está muy ligado el crecimiento económico a la generación de empleo. Sí, y si hubiera crecimiento económico, posiblemente el aumento del empleo fuera como asalariado en negro. A eso es lo que apunta la reforma laboral. Bueno, no es lo que pasó en los años que hubo crecimiento económico con estas leyes laborales, se generó crecimiento del empleo registrado en los años con estas mismas leyes. No digo que estén bien las leyes, quiero decir que cuando se creció la economía, aún con estas leyes, que no es que se redujo el empleo registrado, creció el empleo registrado. No son con las mismas leyes. El empleo registrado creció entre el 2004 y el 2012. ¿Y no es la misma legislación laboral actual, básicamente? Básicamente no. ¿Por qué? Primero, en el año 2002 hubo una gran desvalorización del salario real. El salario real estaba por el piso. Y eso es lo que permitía compensar, digamos, los mayores costos laborales que tiene la legislación laboral para que el empleo crezca. Y segundo, la actual legislación empezó a ser muy penalizadora del empleador a partir de reformas que se hicieron en el año 2008. Y se las hizo porque estaba creciendo la economía y crecía también el empleo. En definitiva, pero se distorsionó demasiado la legislación laboral a partir del 2008, se hizo muy penalizadora, digamos, la justicia también se volvió muy arbitraria, y entonces en el 2012 viene el estancamiento económico, y bueno, y con una legislación que está casi distorsionada, el empleo asalariado dejó de crecer. Pero ¿usted cree, Jorge, estamos hablando con el economista Jorge Colina, que preside el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, que elaboró este informe acerca de qué está pasando con el empleo y el fenómeno del cuentapropismo informal, que es el fenómeno más saliente de este tiempo? Con la reforma laboral, ¿usted qué cree que puede cambiar respecto al cuentapropismo informal? Creo que poco, por el motivo de que la reforma, el proyecto de reforma laboral en el Senado apunta mucho más a transparentar la legislación laboral, hacerla más transparente o ayuda a las grandes empresas, más que nada a tener certidumbre jurídica cuando emplea un trabajador. Pero el informal necesita, digamos, tiene alta probabilidad de que si se emplea va a ser en una micropyme, una pequeña empresa de menos de 10 trabajadores. Y eso es así porque los informales en general tienen déficits educativos o le faltan, digamos, antecedentes laborales. No tiene altas probabilidades de emplearse en una gran empresa. Y la reforma laboral que plantea el gobierno está más pensada para las grandes empresas que para las micropymes.
O sea que usted dice que la reforma laboral, usted está de acuerdo con lo que hace la reforma laboral, pero cree que no aborda el problema principal hoy, que es el del o uno de los problemas, no el único, pero uno de los problemas más grandes, que es el cuentapropismo informal. Sí, o sea, lo que le digo es, no aborda enteramente el principal problema del mercado laboral, que es la informalidad, que hoy la informalidad se está presentando ya directamente en el cuentapropismo. Ni siquiera es un empleador que emplea a una persona en negro, sino que ya es la informalidad hoy es el cuentapropismo. ¿Y entonces? Bueno, habría que mejorar un poco la reforma laboral en el sentido de lo que está haciendo está bien para las grandes empresas, pero lo que habría que hacer ahora es sumarle cosas para que las micropymes se vean facilitadas a emplear más gente. Le pongo un ejemplo concreto. Lo que se podría hacer ahí es estipular de que los convenios colectivos de trabajo que son inaplicables para las micropymes, porque los convenios colectivos están pensados para las grandes empresas, se dejen de aplicar a las micropymes. Eso ya ayudaría a una micropyme a poder blanquear un trabajador, lo que significaría que el micropyme tiene que cumplir con la ley de contrato de trabajo y con el salario mínimo vital y móvil, pero no con todas las cosas que tienen los convenios colectivos que están pensados para las grandes empresas, no para las micropymes. O sea, usted dice que esto beneficia a las grandes empresas en el sentido de que les abarata indemnizaciones, da mayor certidumbre respecto de los costos de una indemnización laboral, que hay que ver si implementan el sistema de fondos, tampoco la van a pagar las empresas. Y además contempla también baja de impuestos para las grandes empresas, pero que no aborda ni el problema ni de las micropymes ni del cuentapropismo. Sí, no se bajan indemnizaciones, las indemnizaciones siguen iguales, la indemnización por despido, por ejemplo. Bueno, se calcula más bajo, la base de cálculo es más baja. No, lo que se hace es se define muy bien la base de cálculo, porque la indefinición de la base de cálculo llevó a que la justicia tenga interpretaciones diferentes. Lo que hace es aplica lo que dice la justicia dentro de la ley para que haya certidumbre. Bueno, establece como el ingreso mínimo, el ingreso básico sin ningún tipo de adicional en el cálculo indemnizatorio. Eso hace que en promedio vayan a ser, digamos, elige la forma de medir que es más barata. Lo que pasa es que hoy, digamos... No digo que yo lo que digo es descriptivo lo que estoy diciendo. Después cada uno valorará si le parece mejor o peor, pero lo que elige es la forma que te resulta en un número final más bajo. Digamos, en general hoy las empresas cuando despiden a una persona lo calculan en el nivel básico, como usted diría. Luego, si alguien va a la justicia decide discrecionalmente ponerle adicionales y un montón de cosas, con lo cual ahí se presenta el problema. Bueno, horas extras, aguinaldo, no sé si es discrecional. Se supone que la justicia no es un ámbito discrecional, sino un ámbito de aplicación de la ley. No, es discrecional. Cada juez hace lo que quiere. Incluso puede violar a la doctrina y puede poner lo que quiere. Esto se ve mucho en las tasas de intereses. Sí, eso sí, hubo mucha diferencia respecto a cómo se calculaban las tasas de interés. Bien, Jorge Colinas, economista, preside el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, sobre lo que está pasando con el mercado laboral. Gracias, que tenga buen día. A ustedes. Hasta luego, 7:51 de la mañana. Cremolati es el verdadero sabor del gelato italiano, tradición y pasión transmitida de generación en